Bien, seguimos lamentablemente con un hecho que aunque no lo tengamos frente a nosotros, está presente. El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue y como me di a la tarea de mostrarte en mi video pasado, las tensiones parecen ir todavía cuesta abajo. Sin embargo, si creemos que la guerra está solamente en las fronteras rusas y ucranianas, estamos en un error grave. Cada día que llegas de tu trabajo o escuela y cada vez que tienes un tiempo libre y escoges tomar la comodidad de tu teléfono o computadora y entras, por ejemplo, a Facebook, una nueva aventura comienza. Decenas de publicaciones de fotos y videos aparecen en tu pantalla. Estos aparentes datos inofensivos están cultivando algo en ti que pronto ha de dar unos curiosos frutos. Que si la guerra en Ucrania es sangrienta y cruel, que si no lo es tanto, que los desalmados rusos asesinan lo que se les cruza enfrente, que los niños sufren excesiva y desesperadamente y el típico amarillismo exagerado que llega a nosotros en nuestras propias ciudades hasta cuando ocurre un accidente. No es que algo de esto no sea verdad, el detalle está en lo exagerado y en lo convenientemente censurada que viene toda esa información hasta ti. La Unión Europea declaró su intención de sacar a RT del aire en todo su territorio. Facebook y YouTube anunciaron que aplicarán la misma medida en esa región a los canales de RT en esa red, incluido Ahí Les Va. En los momentos en que grabamos este video, desde Europa Occidental, en esas redes ya no pueden verse nuestros trabajos sobre la escala. La decisión de cerrar las emisiones de RT en Europa estaba tomada desde hace años, que nadie se engañe. Bruselas solo esperaba la oportunidad para llevarlo a cabo, pero quería hacerlo con el menor costo político posible y ahora vio la oportunidad y no la dejó pasar. Pero los esfuerzos encaminados a que RT en general y Ahí Les Va en particular desaparecieran del panorama mediático no empezaron el 24 de febrero, ni mucho menos provienen de jueces imparciales con una impecable hoja mediática de servicios. En estos días varios grandes medios, ellos, no nosotros, reportaron sucesos del Donbass como si tuvieran lugar en Kiev o han presentado videos de otros años y países como actuales, pero nadie los acusa de maquinaria, propaganda, ni información dañina, ni mucho menos los saca del aire. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Bueno, es una posibilidad. No. Es la factura humana de una invasión que desgarra familias en despedidas impensables que dejan sin palabras. Todo esto hace que tu mente vaya formándose una ideología de desprecio hacia ciertas cosas, ciertos detalles de los que no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Comienzas viendo una foto, luego otra, luego unas noticias escritas, después videos y poco a poco llega el momento en el que eres parte de una turba enfurecida que condena todo lo que ve en internet. Has escogido un bando, te peleas con gente que piensa diferente y tratas de salvar de aquel cruel destino a aquellos que todavía no están seguros. Felicidades, te has convertido en un soldado más de la guerra mediática. El bloqueo en cableras y redes contra RT y Ahí Les Va sigue avanzando y aunque estén viendo este video sin problemas, el tema igual es de su interés. ¿Por qué? Porque el bloqueo podría llegar pronto a sus países también y mejor que no los agarre de improviso. Este sea tal vez uno de los momentos más difíciles en la historia para hablar de rusofobia, pero paradójicamente, precisamente por eso, es imprescindible hacerlo. La ofensiva militar rusa en Ucrania ha generado en numerosos países una reacción nunca antes visto ante ninguna otra guerra. Porque al contrario que en otras ocasiones, ahora ni se intenta simular que las medidas contra un país se dirigen exclusivamente contra su clase gobernante, sino que se anuncia, defiende y justifica que afecten a toda su población. Por ejemplo, productoras audiovisuales como Disney, Universal, Warner Bros., Paramount Pictures o Netflix suspendieron sus servicios y próximos estrenos en Rusia.
The Batman, Turning Red y Morbius no llegarán a las pantallas rusas. Artistas y bandas musicales como Iggy Pop, Green Day, Nick Cave o Franz Ferdinand anunciaron que cancelaban sus conciertos en suelo ruso. El boicot también afecta a los artistas rusos que actúan en el extranjero. Por ejemplo, la soprano rusa Anna Netrebko, que también tiene nacionalidad austríaca, fue bajada de la programación de numerosos teatros donde era invitada habitual desde hace casi 2 décadas. La Filarmónica de Múnich cortó su colaboración con el director Valery Gergiev. En España se canceló la gira por varias localidades del que tal vez sea el ballet más famoso del mundo, el Bolshoi. Rusia fue expulsada de la edición de Eurovisión de este año. Pero no crean que este boicot a artistas rusos se circunscribe al discutible, pero al menos tangible, ámbito de los artistas rusos vivos. No, también llega hasta el mundo de los artistas rusos muertos. En Italia, un curso sobre el escritor Fyodor Dostoyevsky en una universidad estuvo a punto de ser cancelado y se pidió derribar una estatua suya. Piotr Tchaikovsky corrió con peor suerte que su compatriota y en su caso no hubo cambio de idea. Al menos un par de orquestas en Reino Unido y Croacia retiraron sus obras del repertorio habitual debido a la guerra en Ucrania. La Filmoteca de Andalucía en España sacó la película soviética Solaris de su programación por la delicada situación mundial. Lo curioso es que aunque la película fue dirigida por el fallecido director ruso Andrei Tarkovsky, como en casi todos los proyectos cinematográficos soviéticos, también había personas de otras nacionalidades en el reparto y equipo técnico. Entre ellas ucranianos como Nikolai Grinko, que interpretó al padre del protagonista. Algo parecido está sucediendo con el deporte, en el que se ha expulsado a equipos, selección, atletas, futbolistas, basquetbolistas, patinadoras, ajedrecistas y deportistas rusos en general de tantas y tantas competiciones que en estos días he llegado a conocer disciplinas de las que nunca antes había escuchado hablar. La selección de fútbol rusa fue eliminada de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 debido a que Suecia y Polonia anunciaron que se negaban a jugar contra ella. La exclusión deportiva de Rusia está siendo tan amplia que, de manera similar al caso de la cultura en la que no se salvaron ni los rusos muertos, en este no se salvan ni los rusos virtuales. Así fue como equipos y seleccionado de fútbol de Rusia fueron eliminados del famoso videojuego FIFA en su edición 22. No podía ser menos tratándose de una saga famosa por su realismo. Y ya a niveles que serían cosa de chiste si el mundo no estuviera pasando por una situación tan trágica, de la expulsión de eventos culturales o competiciones reales o virtuales no escapan tampoco ni animales ni vegetales. En estas semanas, gatos rusos y un roble del mismo origen fueron descalificados de una competición felina y arbórea, respectivamente. Ante estas realidades innegables, algunos se desmarcan y rechazan ese tipo de manifestaciones de obvia forma de intolerancia motivada a la nacionalidad de las personas. ¡Bravo! Pero esa no es la única forma de intolerancia, porque la retirada de empresas y marcas de Rusia es también una manifestación de rusofobia. No de boicot o de bloqueo, no, de rusofobia. ¿Por qué? Porque es falso que se retiren por el horror de la guerra. Si lo que les horrorizara fueran las guerras, se habrían retirado de todos y cada uno de los países cuyos gobiernos iniciaron, tomaron parte o apoyaron guerras en décadas recientes, de las que sobran ejemplos. Pero nunca hasta ahora lo hicieron. Se retiran porque el 24 de febrero fue Rusia la que inició esta guerra o la llevó a una etapa mayor, como cada quien prefiera verlo. Es decir, la razón de fondo real para un boicot empresarial, el elemento diferenciador en otros conflictos del pasado, no es el rechazo a la guerra, sino el rechazo a Rusia. A algunos escuchar esto podrá gustarles mucho o poco, pero esta doble moral es difícil de negar a la luz de la profusa historia de conflictos armados de los últimos 30 años. El bloqueo o censura de medios rusos de forma indiscriminada, aplicando la medida a canales y videos sin aportar más argumento que su origen, es otra forma de rusofobia, porque jamás aplicaron la misma medida a medios estatales o privados de otros países inmersos en conflictos bélicos, sin importar lo mucho, poco o nada legales o cruentos que estos fueran, ni el grado de apoyo de esos medios ni de participación de sus gobiernos en esas guerras. Yo soy optimista, pero de una manera nada más, de matar más rusos. Es decir, tienen que causar bastantes más bajas todavía. Y esto es importante que lo hagan. Es decir, hay que matar más. Bueno, hay que matar más, pero sí, hay que matar más rusos. Más rusos, porque el pueblo ucraniano lo necesita.
Esto no es una broma, así como los micrófonos de tu celular se adaptan para poder escuchar lo que dices, para sugerirte productos para comprar, así como los videos que ves se te sugieren para que pases más tiempo viéndolos, así también sucede con las ideologías. Después de todo, Facebook, parte de Meta, Twitter y todos estos gigantes ya sabemos dónde están establecidos. Y así, día a día millones de personas son influenciadas para darte a ti algo para que te convenzas de quién es el malo en todo esto, para que pienses como a ciertas personas les conviene, no viendo panoramas completos, sino como mejor convenga. Día a día eres reclutado para que fijes posturas políticas, para que seas parte de la gente que dañe a un enemigo. Después de todo, esto ya está demostrado y con qué historia. Y aunque quieras informarte más, afortunadamente las redes te advierten de dónde no caer. Eso sí, nunca debes creer que, no sé, las redes sociales te frenan de alguna manera. En fin, eso solo pasa en Facebook. Afortunadamente en Google estamos a salvo. Escuchaste Podcasters.